Ese día, mientras todos salían de casa, pensé que estaba sola, sumergida en mis pensamientos en la quietud del anochecer. No me di cuenta de que Alex, mi hijo, estaba cerca hasta que lo vi desde la esquina de mi ojo. Su mirada, fija en mí mientras lavaba los platos, me hizo detenerme. La casa estaba en silencio, como solía estar por las tardes cuando James, mi esposo, no estaba. James viajaba constantemente por trabajo, de ciudad en ciudad, asistiendo a reuniones y conferencias. Yo me quedaba atrás, manejando todo por mi cuenta. Aunque estaba acostumbrada, últimamente, la soledad se sentía más pesada. Quería a mi esposo, o al menos, eso pensaba. Pero el vacío que dejaba su ausencia se había convertido en mi constante compañía. Estaba en la cocina terminando de lavar los platos de la cena, mis manos trabajando mecánicamente bajo el agua jabonosa y cálida. Alex, de 18 años, bajó las escaleras y apareció en la puerta. Era tan alto ahora, un joven que apenas reconocía como el niño que solía ser. Mamá, voy a estudiar a casa de Ryan. No regresaré tarde, dijo, ajustándose la mochila en el hombro. Está bien, cariño. Maneja con cuidado, respondí con una sonrisa. Lo vi desaparecer por la puerta principal, que se cerró con un golpe que resonó en la casa vacía. Otra vez sola. El silencio regresó, y con él, la sensación de estar atrapada en un lugar que, aunque era mi hogar, se sentía extraño. Suspiré mientras miraba el reloj. Las horas por delante parecían interminables. Me serví una copa de vino y caminé hacia la sala, dejándome caer en el sofá mullido. Mi mente, inquieta, comenzó a recorrer recuerdos de las noches con James antes de que su trabajo lo alejase tanto. Cerré los ojos, intentando aferrarme a la calidez de esos momentos, pero los recuerdos se desvanecieron demasiado rápido, dejando solo el frío de mi realidad actual. El sonido del viento rozando las ventanas llenaba la habitación. Traté de enfocarme en cosas triviales para distraerme, listas de pendientes, reorganizar los muebles, cualquier cosa que evitara el peso de mi soledad. Pero mis pensamientos siempre regresaban al mismo lugar, un anhelo que no lograba descifrar del todo. De repente, el sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio. Mi corazón dio un salto. Miré hacia la entrada, esperando ver a Alex regresando antes de lo planeado. ¿Alex? Llamé, tratando de ocultar mi sorpresa. Sí, olvidé mi cargador, respondió mientras entraba rápidamente y se dirigía hacia las escaleras. Ah, está bien, dije, tratando de sonar despreocupada. La casa volvió a quedar en silencio cuando lo escuché cerrar la puerta de su habitación. Me quedé en el sofá, sintiendo el peso de algo que no podía describir con palabras. Tomé un sorbo de vino, tratando de calmar mis pensamientos. La quietud de la casa, aunque habitual, era sofocante esa noche. Todo estaba tan tranquilo que incluso el sonido del reloj parecía amplificarse. Mis ojos vagaron por la sala, pasando por las fotos familiares en la repisa. Había imágenes de Alex cuando era niño, sonriente en su primer día de escuela, y otras de James y yo en viajes, felices en un tiempo que ahora parecía tan lejano. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina, buscando algo que hacer. Abrí el refrigerador y me quedé allí, mirando los estantes llenos sin realmente verlos. Finalmente, lo cerré y apoyé las manos en el mármol de la encimera, dejando escapar un suspiro profundo. El ruido de pasos en las escaleras me tomó por sorpresa. Me giré justo a tiempo para ver a Alex bajar con su cargador en la mano. ¿Todo bien?, pregunté, intentando mantener un tono ligero. Sí, solo quería asegurarme de no olvidarlo esta vez. Buenas noches, mamá, dijo, esbozando una pequeña sonrisa antes de salir de nuevo por la puerta. Buenas noches, respondí. La casa volvió a sumirse en el silencio, y con él regresó esa sensación de vacío. Me serví otra copa de vino, esperando que el cansancio se apoderara de mí y me permitiera dormir. Subí las escaleras un rato después, sintiéndome agotada. Abrí la puerta de mi habitación y me dejé caer en la cama. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Me di la vuelta, mirando el techo y pensando en lo rápido que todo parecía cambiar. Alex ya no era un niño, y James parecía cada vez más ausente, no solo físicamente, sino emocionalmente.
Sabía que necesitaba hablar con James sobre todo esto, sobre cómo me sentía. Pero, ¿cómo encontrar las palabras adecuadas? La mañana siguiente llegó con una luz pálida que se filtraba por las cortinas. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior aún sobre mí. Bajé a la cocina y me puse a preparar el desayuno. Los movimientos mecánicos de cortar vegetales y batir huevos me dieron una breve sensación de normalidad. Alex bajó las escaleras, todavía medio dormido, con el cabello despeinado. «Buenos días», le dije con una sonrisa suave. «Buenos días», respondió, mientras se servía un vaso de jugo y se sentaba a la mesa. Había algo en su rostro, una expresión de tranquilidad mezclada con distancia. Durante unos minutos, el sonido del cuchillo contra la tabla de cortar fue la única conversación entre nosotros. «¿Tienes algo planeado para hoy?», pregunté, tratando de llenar el silencio. «Nada importante, quizá pase por la casa de Ryan otra vez», dijo, mirando su teléfono. Asentí, colocando un plato de omelette frente a él. Se lo quedó mirando por un momento antes de empezar a comer. «Gracias, mamá», dijo, levantando la vista por un instante y sonriendo levemente. «De nada», respondí, intentando que mi voz sonara despreocupada. A medida que avanzaba el día, traté de ocuparme con tareas en la casa. Reorganizar un par de estantes, limpiar los rincones olvidados, cualquier cosa que me ayudara a mantener mi mente ocupada. Pero en el fondo, sabía que estaba evitando confrontar lo que realmente me estaba afectando, la sensación de que algo faltaba, de que mi vida estaba en pausa mientras todos a mi alrededor seguían adelante. Más tarde, mientras barría el piso del salón, mis pensamientos volvieron a James. Había pasado tanto tiempo desde que teníamos una conversación significativa. Su trabajo lo absorbía, y aunque intentaba justificarlo, no podía evitar sentirme desplazada, como si ya no fuera una prioridad en su vida. El ruido de la puerta delantera al abrirse me sacó de mis pensamientos. Era Alex, de regreso antes de lo que esperaba. «¿Ya terminaste de estudiar?», le pregunté, dejando la escoba apoyada contra la pared. «Sí, Ryan tenía que salir temprano», respondió mientras dejaba su mochila en el sofá. Parecía distraído, como si tuviera algo en mente. Me quedé observándolo por un momento, preguntándome si debía preguntarle qué le pasaba. Pero decidí no presionarlo. «Voy a preparar algo de cenar». «¿Tienes hambre?», le ofrecí, rompiendo el silencio. «Un poco, gracias», respondió, antes de dirigirse a su habitación. Mientras cocinaba, el aroma de la comida llenó la casa, brindando una calidez que hacía tiempo no sentía. Alex volvió a bajar después de unos minutos y se sentó a la mesa en silencio. Le serví un plato y nos sentamos a comer juntos. «¿Cómo te fue con los estudios?», pregunté, intentando iniciar una conversación. «Bien, creo que estoy entendiendo mejor las cosas», respondió, aunque su tono era algo distante. Asentí, tratando de no forzarlo a hablar más de lo necesario. Terminamos la comida en silencio, y luego Alex se ofreció a lavar los platos, algo que rara vez hacía. «Gracias por ayudar», dije, sorprendida por el gesto. «No hay problema», respondió, con una leve sonrisa. Mientras lo observaba lavar los platos, me di cuenta de lo mucho que había crecido. Era casi un hombre, con sus propios pensamientos y preocupaciones que ya no siempre compartía conmigo. La noche transcurrió tranquila. Alex subió a su habitación temprano, y yo me quedé un rato más en la sala, hojeando un libro que había dejado olvidado en la repisa. Aunque la casa estaba en calma, una parte de mí seguía sintiendo que algo estaba cambiando, aunque no podía identificar exactamente qué era. La noche avanzaba y la casa se sumía en un silencio absoluto. Decidí apagar las luces del salón y subir a mi habitación. Me cambié, me acosté y traté de concentrarme en dormir, pero mi mente no cooperaba. Pensaba en Alex, en cómo había cambiado con el paso de los años, y también en cómo había cambiado mi relación con James. El siguiente día comenzó como cualquier otro. Alex bajó temprano, tomó un café y salió sin decir mucho. Yo aproveché para llamar a James. «Hola, ¿cómo va todo por allá?», pregunté cuando contestó. «Agotador, como siempre». «¿Cómo estás tú?». «¿Y Alex?», respondió, con tono apresurado.
Estamos bien, solo ocupados con las cosas de siempre. Aunque extraño que estés aquí, dije, dejando entrever el cansancio en mi voz. Lo sé, amor. Intentaré volver este fin de semana si puedo, respondió, aunque no parecía convencido de sus propias palabras. La llamada terminó rápidamente, dejándome con una sensación de vacío. Me senté en el sofá y dejé escapar un largo suspiro. Sabía que James hacía lo que podía, pero no podía evitar sentir que estábamos perdiendo la conexión que solíamos tener. Más tarde, Alex volvió a casa con bolsas de comestibles. ¿Compraste algo?, le pregunté, sorprendida. Sí, pensé en hacer la cena esta noche, dijo, con una sonrisa pequeña pero genuina. Eso sería genial. Gracias, cariño. Verlo asumir pequeños gestos como ese me llenó de una especie de orgullo silencioso. Alex había crecido mucho, y aunque no siempre era fácil, sabía que estaba haciendo un esfuerzo por ser más considerado. Esa noche, mientras cenábamos, hablamos sobre cosas triviales, su escuela, cómo le iba en las clases, e incluso alguna anécdota que me sacó una carcajada. Por un momento, todo se sintió bien, como en los viejos tiempos. Cuando terminamos, me levanté para recoger los platos, pero Alex insistió en hacerlo. Me quedé observándolo, agradecida por ese momento de calma. Gracias por esto, le dije. De nada, mamá. El resto de la noche transcurrió sin problemas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizá, solo quizá, las cosas podían volver a ser como antes. Los días siguientes fueron más tranquilos. Alex pasaba más tiempo en casa de lo habitual, ayudando con tareas pequeñas o simplemente quedándose en el sofá mientras yo leía o veía algo en la televisión. Aunque apreciaba su compañía, no podía evitar preguntarme si había algo que le preocupaba, algo que no estaba compartiendo conmigo. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, Alex se sentó a mi lado en el sofá, sosteniendo un libro que había sacado de la estantería. No dijo nada al principio, solo hojeó las páginas en silencio. Era raro verlo tan callado, pero decidí no presionarlo. ¿Te gusta ese libro?, pregunté después de un rato, rompiendo el silencio. No lo sé, apenas lo estoy empezando, respondió, con una ligera sonrisa. Seguimos en silencio, trabajando en nuestras respectivas tareas. Había algo reconfortante en esa tranquilidad compartida, como si ambos estuvieran disfrutando de la simple presencia del otro. Más tarde esa noche, mientras preparaba la cena, Alex se ofreció a ayudar. Era algo tan poco común que me hizo sonreír. ¿Qué te gustaría que haga?, preguntó, acercándose al mostrador. Puedes picar los vegetales, si quieres, le respondí, pasándole la tabla de cortar y el cuchillo. Mientras trabajábamos lado a lado, hablamos de cosas ligeras, un nuevo videojuego que quería comprar, su examen de matemáticas, y el viaje que James había prometido pero que aún no había concretado. ¿Extrañas a papá?, me preguntó de repente, mirándome con curiosidad. La pregunta me tomó por sorpresa, pero asentí. Claro que sí, lo extraño mucho. Es difícil a veces cuando no está. Alex asintió en silencio, volviendo a concentrarse en los vegetales que estaba cortando. Sentí que había algo más que quería decir, pero no lo presioné. Terminamos la cena y comimos juntos, disfrutando de una conversación tranquila. Después de recoger los platos, me senté en el sofá con un libro mientras Alex encendía la televisión. La casa estaba en calma, y aunque todavía había momentos de incertidumbre, me sentía agradecida por los pequeños pasos que estábamos dando como familia. Las semanas pasaron, y poco a poco la rutina comenzó a sentirse más llevadera. James volvió finalmente a casa para pasar un fin de semana con nosotros. Aunque su presencia trajo un aire de normalidad, había algo que ya no podía ignorar, la distancia emocional entre nosotros. Una noche, después de cenar, James y yo nos sentamos juntos en el sofá mientras Alex estudiaba en su habitación. Decidí que era hora de hablar. James, necesito decirte algo, comencé, con la voz temblorosa. Él dejó su teléfono a un lado y me miró con atención. ¿Qué sucede?, preguntó. Me siento sola. Hace tiempo que siento que estamos en mundos diferentes, y no sé cómo volver a conectar contigo, dije,
dejando salir las palabras que había guardado por tanto tiempo. James suspiró, pasándose una mano por el cabello. Sé que no he estado presente, Lauren. Es difícil manejar todo lo del trabajo, pero sé que eso no es excusa. Te he dejado sola con muchas cosas, y no quiero que sigas sintiéndote así. Esa conversación fue el primer paso para reconstruir algo que ambos habíamos dejado de cuidar. Decidimos trabajar en nuestra relación, dedicar más tiempo a nosotros como pareja y como familia. Por su parte, Alex también comenzó a abrirse más. Un día, mientras estábamos en la cocina, me confesó algo que me dejó con el corazón encogido. Mamá, he estado preocupado por ti. A veces siento que llevas todo sola, y no quiero que te sientas así. Le sonreí y lo abracé. Gracias, Alex. Pero quiero que sepas que no estoy sola. Te tengo a ti, y aunque las cosas no siempre son fáciles, saber que estás aquí me da fuerza. Poco a poco, los días se llenaron de más conversaciones, risas y pequeños momentos que recordaron lo importante que era mantenernos unidos. James comenzó a dedicar menos tiempo al trabajo y más a estar en casa. Alex también se volvió más abierto, compartiendo sus ideas, preocupaciones y sueños. Con el tiempo, nuestra familia encontró un equilibrio nuevo, una forma de conectar que nos hizo más fuertes. Aunque no todo era perfecto, nos esforzábamos por ser mejores el uno para el otro. Aquella sensación de vacío comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más, esperanza. Porque, al final del día, lo más importante era que seguíamos juntos, enfrentando las dificultades como una familia.